Era noche de Navidad en una ciudad que brillaba con luces y ventanas iluminadas, y en una mesa reservada de un restaurante elegante había una silla vacía frente a un hombre que esperaba con la mezcla de orgullo y vulnerabilidad que solo trae la soledad en fiestas. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos miras esta noche, y al final puntúa esta historia del 0 al 10. Alejandro Ríos, empresario acostumbrado a agendas apretadas, trajes bien planchados y decisiones que cambiaban negocios, había llegado con la esperanza de una compañía que no apareció. Afuera, la lluvia fina reflejaba las luces como pequeñas promesas rotas. Dentro, la música navideña pasaba como fondo, el murmullo de las mesas sonaba cálido, y él miraba la servilleta doblada como si fuera un mapa de lo que podía haber sido. Pero lo que parecía una de las peores noches del año cambió cuando una camarera con ojos claros y manos rápidas, con un pequeño cascabel prendido al delantal, decidió que nadie merecía cenar solo en Navidad. Esta es la historia de cómo un gesto sencillo, lleno de humanidad y un poco de humor, terminó ofreciendo una segunda oportunidad que nadie esperaba. Quédate hasta el final y dinos cuánto te conmovió esta historia, y si te gustan relatos de segundas chances, suscríbete para más. La noche se movía con su ritmo propio, el olor a salsa de arvejas, a pan recién horneado y a canela se mezclaba en el aire. Las luces en el techo eran un collage de destellos cálidos. Las manos de los comensales se encontraban más rápido de lo habitual. Y en la mesa de Alejandro, el reloj en la pared parecía marcar una cuenta regresiva silenciosa. Él jugó con la copa de vino, escuchó un brindis detrás y por un momento pensó en levantar la mesa y marcharse. En su bolso de ejecutivo había tarjetas de presentación, en su teléfono conversaciones diarias y la sensación de que algo importante se le iba de las manos. La silla vacía no era solo ausencia, era una pregunta abierta. A su lado pasó una camarera con una sonrisa franca que sin saberlo llevaba la llave para esa respuesta. La escena, envuelta en sonidos, sabores y la fragancia tenue de un perfume caro, cerró la primera imagen que necesitábamos para entender el contraste entre lo que él tenía y lo que le faltaba. La espera se hizo larga, las luces parpadearon, el servicio pasó una vez, dos veces, y la recepción del restaurante llamó con educación por si había un cambio. Alejandro contestó, dejó mensajes, escuchó el tono que anunciaba que la otra persona no iba a llegar. En esa espera, el ensueño de una velada perfecta se convirtió en una lista de disculpas y excusas que él mismo se permitía. Llamó a su secretaria, revisó correos y por dentro, cada notificación que llegaba era un recordatorio de que controlaba muchas cosas menos las que importaban en ese momento. La lluvia en la calle tomó el ritmo de un metrónomo que marcaba sus pensamientos. La frustración apareció con una suavidad peligrosa. No era rabia abierta, era una decepción que se acomodaba en la garganta como una piedra. Sin embargo, la seguridad de su vida le impedía mostrarse abatido de una manera que otros comprenderían. Mientras tanto, en la cocina, alguien dijo el nombre del plato de la casa, y el chef suspiró pensando en la receta que mejor funcionaba para noches como esta. Ella apareció con la confianza de quien conoce su territorio. Lucía García, 30 años, sonrisa desarmante y un cascabel cosido al delantal, era la camarera que con su sola presencia traía calor a la sala. Tenía manos de trabajar y ojos que guardaban historias que no siempre se contaban en voz alta. Se acercó a la mesa de Alejandro con una bandeja, un asentimiento y una frase que rompió el hielo con suavidad. «Buenas noches, lo siento, ¿estás solo esta noche?» Alejandro, por un momento, no supo cómo responder. La conversación inicial fue una mezcla de formalidad y curiosidad. Ella, entre risas, le preguntó si quería probar el plato nuevo del chef. Él aceptó más por la necesidad de compañía que por el hambre. Ese primer diálogo, cargado de miradas y gestos medidos, fue el punto donde la trama empezó a girar. Lucía trazó una figura de calidez que contrastó con la rigidez de Alejandro. Su voz tenía matices de complicidad y de familia, y en su bolsillo un pequeño guardanapo con una nota tenía escrito un número que nunca daba a desconocidos, pero que esa noche decidió compartir. La química no fue inmediata como en las novelas, fue gradual, como un fuego que se enciende con paciencia y buen combustible. «Hola, soy Lucía.
dijo ella con una sonrisa que olía a canela y paciencia. ¿Te gustaría el risotto de la casa o prefieres probar la lasaña del chef Mateo? Soy Alejandro, respondió él, recalculando su timbre para sonar sofisticado. Lo que recomiendes. Perfecto, replicó ella. El risotto viene con un toque de limón que corta la grasa del queso y deja todo más ligero. Y si quieres te trago un poco de pan recién horneado para acompañar. ¿Panes caseros?, preguntó él, sorprendido por el detalle. Siempre, dijo ella. Aquí cada pan tiene nombre. Hoy hay uno de ajo y otro de romero. La conversación continuó con intercambios de sonrisas, miradas que buscaban por debajo de la formalidad y preguntas que, aunque simples, iban desnudando inseguridades calladas. Fueron 8 intercambios precisos, con pausas, con lenguaje corporal, con risas contenidas y con un último comentario de Lucía que dejó la invitación en el aire. Si la noche está fría fuera, dentro siempre hay sitio para que alguien entre y se caliente. La promesa de la noche cambió en el momento en que un acto de bondad se impuso sobre la etiqueta social. Lucía, al ver la silla vacía, dejó su bandeja en el carrito y con discreción y guiño, propuso que no dejara al cliente solo. No fue un gesto grandilocuente, fue un ofrecimiento sencillo, unirlo a una mesa grande donde la familia de la dueña del restaurante celebraba como cada año. Ella habló con la mesera que conocía a todos, intercambió una mirada con el chef Mateo y con esa coordinación íntima que tienen los lugares bien engrasados, logró una mesa que parecía salida de una postal. Alejandro, entre sorpresa y duda, aceptó el traslado. La idea de ser el extraño en una mesa de desconocidos fue menos aterradora que volver a casa a una habitación silenciosa. Lucía le ofreció una servilleta con su nombre escrito de manera casi infantil y una promesa velada de que la noche podría ser distinta. En esa mesa, entre platos humeantes y risas que se filtraban como luz entre las cortinas, empezaron a formarse los primeros lazos. La cena fue un festín de texturas, aromas y conversaciones que iban desde anécdotas pequeñas hasta confesiones de infancia. El chef Mateo, un hombre con manos gordas y voz de barítono, presentó platos con orgullo. Ravioli relleno de calabaza con mantequilla salvia, filete en su punto con reducción de vino y una tarta de chocolate que cortaba la seriedad como si fuera una cuchara que dividía un silencio antiguo. Se sentaron con la familia de la dueña, encabezada por Sofía, madre confidente y de risa decidida, su hija Clara que no paraba de contar chistes, Daniel el amigo leal que traía historias de viajes, Rosa la vecina que regalaba consejos y Pedro, el cuñado que siempre había arreglado cosas en la cocina. Estos 5 personajes secundarios llenaron la velada con acciones concretas. Sofía sirvió la primera copa y contó la tradición de la receta. Clara improvisó un brindis que provocó carcajadas. Daniel intervino con un relato que unió pasado y presente. Rosa ofreció un abrigo cuando la lluvia quiso colarse. Pedro arregló la mecedora que chirriaba en una esquina. Cada uno aportó una pieza que completó el rompecabezas de hospitalidad que transformó la noche de Alejandro. En la mesa, entre cuchillos y cucharas tintineantes, se dieron conversaciones más profundas. Lucía no evitó preguntas personales. En su tono, había una mezcla de profesionalidad y ánimo de confianza. ¿Siempre estás de viaje?, preguntó Clara, inclinándose con interés. Mucho, admitió Alejandro, demasiado para mi propio gusto. Entonces hoy date permiso, dijo Sofía, para no hablar de cifras ni tratos, solo de risas. Las palabras tejieron un pequeño manto que permitió a Alejandro bajar la guardia. Resonaron sabores y texturas, la sal derramada que optimizaba la carne, la mantequilla que dejaba una película brillante en el plato, el sonido crujiente de una corteza que se rompía. Las sensaciones fueron parte del lenguaje familiar. En ese contexto, la camarera fue la conductora que, con humor y gestos, recordó que la comida es puente y que compartir una receta es compartir una historia. En medio de esa inmersión, un momento de tensión apareció como una sombra pasajera. Alejandro recibió una llamada que invocaba decisiones laborales urgentes. El teléfono vibró con ese sonido metálico que no permite medias tintas. Por dentro, la mandíbula se le tensó y la mano, que sostenía la copa, vaciló. Fue un instante donde la expectativa de su mundo profesional quiso imponer su ritmo sobre el pulso humano de la mesa.
Se levantó, salió al pasillo con la excusa de tomar aire, y allí, con la respiración algo acelerada, enfrentó la disyuntiva entre volver a su zona de confort y aceptar que esa noche podía ser diferente. La tensión duró lo suficiente para revelar un miedo antiguo, el miedo a elegir lo que no fuera efectivo y controlable. Al regreso, con una decisión tomada, su rostro mostró que había optado por quedarse. Ese pequeño fallo de equilibrio, resuelto con una elección consciente, marcó un antes y un después en la confianza que empezaba a depositarse hacia la camarera. Las escenas románticas llegaron como una serie de postales, paseos cortos por una plaza iluminada, una parada en una feria con algodón dulce y una tarde en la pista de hielo donde torpezas y risas funcionaron como un pegamento afectivo. Tanto en la pista como en la feria, la física del contacto fue trivial y poderosa. Un guante que se roza, un abrigo que se presta, un helado compartido que se derrite y se mezcla con conversaciones de lo cotidiano. Hubo 3 encuentros en miniatura, cada uno con diálogos ricos de 8 a 10 intercambios, donde las palabras parecían buscar su lugar entre el tacto y la mirada. En la pista de hielo, por ejemplo, Lucía se rió porque Alejandro patinó torpemente, y él, sonrojado, bromeó sobre contratar un instructor. Intercambiaron opiniones, confesiones de infancia y pequeñas bromas que aligeraron tensiones. En la feria, compartieron un puesto de churros y entre un bocado y otro hablaron de sueños y de por qué la Navidad le parecía a ella un buen momento para empezar de nuevo. En el paseo por la plaza, las luces se duplicaban en el agua de una fuente, y ambos, con la voz baja, discutieron sobre las cosas que daban miedo, pero que valían la pena. Estos encuentros fueron precisos, sensoriales y temporales, dejando pequeñas huellas que definirían el camino hacia la declaración. La vida de Alejandro no era un origen simple. Su backstory contaba con 4 parágrafos que dibujaban juventud, formación, pérdida y presente. Fue hijo único, de un padre ausente y una madre que trabajó duro para mantenerlo en una escuela privada. Desde niño, aprendió que el éxito era una medida de seguridad. Estudió administración en una universidad que olía a biblioteca y café barato, y con un ingenio afilado y noches interminables, ascendió hasta fundar una empresa de logística que hoy movía cifras que pocos podían imaginar. La juventud le dejó una sensación de urgencia y una lista de prioridades ordenadas por resultados. En la formación, la disciplina fue un altar, horarios, números y metas. La pérdida llegó en la forma de una relación que terminó por desgaste, una separación que hizo ruido y dejó una estela de dudas. Aprendió que amar significaba vulnerabilidad y que vulnerabilidad en su mundo era sinónimo de riesgo. Hoy, en el presente, su vida giraba alrededor de decisiones que decidían su fortuna y su soledad. Había construido muros hechos de trabajo y de eficiencia, y entre esos muros a veces olvidaba que el corazón necesitaba permiso para equivocarse y reír. Este pasado no justificaba su distancia, pero explicaba por qué vacilaba al acercarse a la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de Lucía también merecía el mismo cuidado en su retrato. Hija de una panadera y un conductor de autobús, aprendió a cocinar con las manos enharinadas y con la música de la radio como fondo. Trabajó desde joven para ayudar en casa, y en esas horas acumuló la práctica de escuchar, de acoger y de contar historias. Su formación no fue académica sino de vida. Cada turno enseñó paciencia y la alegría de un plato que une. La pérdida que cargó fue la de un sueño roto, una beca que no llegó y un amor que se fue a otro país. En el presente, Lucía vivía con su abuela en un departamento pequeño donde las ventanas olían a guiso y a promesas hechas de pequeños pasos. Su trabajo en el restaurante le daba no solo sustento, sino el espacio para ser curiosa con la gente, para aprender nombres y devolver sonrisas. En el tiempo libre, tomaba clases de repostería y soñaba con abrir un local propio donde el pan y la memoria se encontraran. Su historia contenía una resiliencia que no necesitaba gritos para hacerse visible, y esa manera de sostener lo cotidiano era, sin saberlo, la clave para convertir una noche en Navidad en algo que podía ser transformador. En la medida en que la relación crecía, aparecieron momentos de tensión que forzaron decisiones y revelaron heridas.
Hubo un episodio cuando una noticia en redes sociales colocó la atención sobre Alejandro y la exposición le sugirió que su vida no debía mezclarse con la intimidad de alguien como Lucía. Las miradas ajenas se sintieron como luces de interrogación. Otro momento vino cuando una expareja intentó reconectar con un mensaje ambiguo que despertó viejos miedos. Alejandro dudó y contestó con el peso del pasado. Más adelante, una discusión sobre prioridades estalló cuando Lucía propuso que participara en una colecta para un comedor popular donde su abuela servía sopa. Él, con la lógica empresarial, cuestionó la utilidad, y aquel contrapunto mostró la distancia de valores. Cada una de estas tensiones fue ralentizada en la narración, cuidando la respiración y el detalle, para que el lector sintiera la indecisión, la memoria que asaltaba y la decisión que se forjaba. En total, 3 momentos de tensión se presentaron, y cada uno ocupó su espacio de reflexión y de resolución, con párrafos centrados en el conflicto interno, en la evocación de una memoria que dolía y en la decisión que finalmente se tomó. El primer momento de tensión duró y se contó en palabras que olían a pasado. Fue cuando Alejandro, frente al espejo del baño de su casa, recordó a su padre diciéndole que la exposición era peligrosa, que el corazón se curaba con distancia y números. Esa memoria le dio miedo. Recordó la noche cuando perdió una amistad por su ambición y sintió que la posibilidad de perder otra persona por su trabajo era real. Respiró hondo, pensó en la mesa llena de risas y en Lucía llevándole pan, y decidió que si perdía algo, perdería la posibilidad de una compañía genuina. Era una decisión sin retorno, pero fue tomada con la honestidad de quien sabe que lo que teme puede valer la pena. El texto narró ese instante con lentitud, permitiendo que el lector sintiera el roce del pasado, el sudor frío y la elección. Al final, Alejandro volvió a la mesa con la mirada más clara y la intención de no dejar que su mundo externo gobernara su elección emocional. En un momento de mayor prueba, una confusión pública puso en tela de juicio la sinceridad de los gestos. Un blog sensacionalista sugirió que la presencia de Alejandro en el restaurante era una estrategia para ganar prensa, y algunas miradas en la ciudad cuestionaron la autenticidad de las acciones. Lucía, herida por la duda que cundía sin conocer los hechos, confrontó a Alejandro en voz baja, con palabras que quemaban porque venían de la necesidad de creer en la verdad de lo que vivían. ¿Por qué yo?, preguntó ella, buscando la razón entre la rutina y la fama. Él respondió con una claridad que desnuda la mejor forma de pedir perdón, con hechos y no solo con palabras. Se presentó en persona para aclarar lo que había pasado, demostró con actos su coherencia, y poco a poco la desconfianza se transformó en una nueva prueba superada. Los momentos de tensión fueron necesarios para moldear la sinceridad. Cada conflicto resolvía una capa del temor, y en esa acumulación de pequeñas victorias, la relación halló su camino hacia una declaración más sincera. Llegó el instante en que Alejandro comprendió que las pruebas sociales, las miradas curiosas y los rumores no valían más que una verdad sencilla: su deseo de estar con alguien que lo hiciera reír sin preguntar por su cuenta bancaria. La conclusión del clímax ocurrió en una escena íntima y cargada de emoción. Fue en la terraza del restaurante, bajo una lluvia que había cesado para dejar solo unas gotas que brillaban como pequeños diamantes en el suelo. Lucía estaba a punto de cerrar su turno. Alejandro se quedó para ayudar a guardar las mesas, una acción que no se esperaba, pero que hablaba más que cualquier adjetivo. Allí, entre mesas apiladas y vasos que esperaban ser guardados, se produjo la confesión que todos habían sentido venir. Dialogaron largo, con 8 intercambios que exploraron miedo, esperanza y promesas sin grandilocuencia. «No me pidas certezas», dijo él, con la voz quebrada pero honesta. «Solo ven conmigo a intentar descubrirlas». Ella replicó, con risa y lágrimas contenidas: «Nada de promesas grandes, solo intentos y honestidad». El momento fue ralentizado por la narración, con descripciones sensoriales que destacaron el olor a detergente mezclado con el perfume de la lluvia, el tacto de las manos que se rozaban al pasar un plato, el sonido de la ciudad distante como un coro, la vista de las luces reflejándose en los charcos, y el gusto metálico de la adrenalina en la boca de ambos. La tensión de la declaración se resolvió en una aceptación mutua, no perfecta, pero sincera.
Tras la declaración vinieron las consecuencias. Empezaron a mostrarse públicamente sin esconderse, y la comunidad reaccionó con curiosidad primero y luego con aceptación. Hubo una pequeña crisis cuando la prensa local quiso captar una imagen exclusiva y la familia de Lucía se preocupó por la exposición. Pero la prueba real fue otra. Alejandro viajó a conocer a la abuela de Lucía. Tuvo que sentarse en una mesa más humilde, comer guisos que no venían con etiqueta y explicar con palabras sencillas por qué quería intentar construir algo diferente. Ese gesto valió más que contratos. Significó que estaba dispuesto a bajar a espacios donde no era el protagonista por su estatus, sino por su deseo de estar presente. La comunidad, que inicialmente había mirado con sorpresa, empezó a ver la relación como un puente entre mundos que solían mirar de lejos el uno al otro. En un episodio que implicó logística y un proceso, Alejandro accedió a aprender a cocinar para impresionar no con dinero, sino con intención. Describimos técnicamente el proceso de preparar la tarta de manzana que la abuela apreciaba. Primero se pelaron y cortaron las manzanas en láminas finas. Luego se mezclaron con azúcar morena, canela y una pizca de nuez moscada. La masa se trabajó con mantequilla fría y harina hasta obtener una textura quebradiza. Se refrigeró durante 30 minutos, se estiró con cuidado y se colocó en el molde. El relleno se acomodó con cariño, se cubrió con una tapa tejida y se barnizó con huevo batido. La tarta se horneó a temperatura media durante 40 minutos aproximadamente hasta que la corteza adquirió un color dorado profundo. El olor a canela y manzana invadió la casa y el resultado fue una tarta que no buscaba perfección técnica, sino el gesto de haber intentado aprender algo por la otra persona. Esta descripción técnica ocupó su espacio sin dejar de conectar con la emoción, porque cocinar se presentó como una metáfora de entrega. También hubo que describir el proceso de un vuelo que Alejandro tomó para resolver una crisis laboral y al mismo tiempo invitar a Lucía a un fin de semana lejos de la ciudad. El procedimiento fue conciso. Reserva realizada con antelación, check-in online para evitar filas, llegada al aeropuerto con 2 horas de margen, paso por seguridad, donde se explicó la obligación de retirar líquidos y dispositivos electrónicos de la maleta de mano, embarque por fila según la numeración, y por último, el despegue con la tripulación anunciando condiciones de viaje. El vuelo, breve y tranquilo, permitió conversaciones que solo el silencio de 10.000 metros sabe dar. Y la rutina técnica fue descrita en su precisión para mostrar que hasta los actos cotidianos pueden ser parte de una historia romántica cuando la intención es clara. La aceptación culminó con una propuesta no tradicional. Alejandro no cayó en la teatralidad de un flash mob, ni en la ostentación que su estado económico podría permitir. Prefirió algo íntimo y repleto de significado. Una cena en la cocina del restaurante, donde todos los miembros de la familia habían colaborado en las recetas que habían unido a la pareja. Antes de eso, y como parte de la narrativa comunitaria, la ciudad pequeña donde vivía Lucía organizó una kermés para apoyar a un comedor, y Alejandro participó activamente, no solo con dinero, sino con manos. Fue un acto que selló su decisión de estar presente y comprometido. Cuando pidió la mano de Lucía, lo hizo con una palabra simple, sin joyas exageradas, con un anillo que pertenecía a su madre y con la promesa de acompañar los días. Ella dijo que sí, porque tuvo suficiente evidencia de que las acciones valían más que las promesas vacías. El epílogo se despliega en 3 tiempos que muestran cómo las pequeñas decisiones se transformaron en hábitos y en un proyecto conjunto. A un mes, la pareja acomodó sus tiempos con cuidado. Empezaron a desayunar juntos cuando el calendario lo permitió. Alejandro se ofreció a lavar los platos cuando Lucía preparaba postres, y las cenas se convirtieron en rituales suaves que fortalecían el vínculo. También organizaron un libro de recetas en el que anotaron las versiones familiares de cada plato. Esa memoria compartida se volvió un mapa de identidad. Las visitas familiares fueron constantes. Sofía preparó una sopa especial y la abuela de Lucía enseñó a Alejandro a amasar panes. La vida se llenó de risas, la mesa fue un punto de encuentro y los momentos de silencio dejaron de ser incómodos para ser reposos buscados.
En el mes inicial, el hogar adquirió calor, las promesas se validaron con actos y la palabra sorpresa volvió a significar cariño y no expectativa fallida. A los 3 meses, la relación ya había enfrentado pequeñas pruebas y consolidado hábitos. Planificaron un viaje corto a la costa, donde la arena fue testigo de conversaciones largas sobre proyectos y miedos. Abrieron una cuenta de ahorros conjunta para un sueño compartido. Abrir un pequeño espacio donde Lucía pudiera vender panes y Alejandro ocuparse de la parte administrativa para que no fuera una carga. Ambos aprendieron a negociar tiempos y a ceder sin perder la identidad. En la vida social, ambos recibieron el apoyo de la comunidad. Daniel organizó una pequeña celebración con amigos, Clara propuso un brindis artístico y Rosa decoró la vitrina con motivos navideños improvisados. Cada desacuerdo terminó con un gesto de reparación, con un abrazo que decía más que una explicación. A los 6 meses, la transformación fue visible y concreta. Había un anillo nuevo en un dedo y una llave a una casa que ambos empezaban a compartir. No era una mansión, sino un lugar con ventanas que olían a sopa y a pan recién hecho. Montaron un pequeño negocio que comenzó a funcionar como proyecto conjunto, con recetas que contaban historias y precios que buscaban ser justos. Las familias se fusionaron en cenas más grandes y las tradiciones se reinventaron. Una noche a la semana comían platos de la infancia de cada uno, alternando sabores y memorias. Alejandro descubrió que la riqueza no solo estaba en cifras, sino en las ganas de estar presente en los detalles mínimos. Lucía aprendió que pedir ayuda no era renuncia y que compartir decisiones era una forma de crecer. Juntos construyeron un hogar que, aunque imperfecto, estaba lleno de música, de conversaciones hasta tarde y de promesas pequeñas que se repetían como mantras. En el cierre, la narración invitó a la reflexión. Lo que empezó como una mesa vacía se transformó en hogar por la suma de gestos, una camarera que no permitió que la soledad creciera en una noche fría, una familia que abrió su mesa, y un hombre que decidió bajar y aprender a cocinar para conquistar no por títulos, sino por cercanía. La concreción final se contó con detalles, una propuesta simple, una tarta compartida, un abrazo largo entre risas y lágrimas. El epílogo mostró evidencias. A los 6 meses había un compromiso oficial, un pequeño local en proyecto y la certeza de que la generosidad había sido el motor del cambio. Si esta historia te tocó, deja tu nota del 0 al 10 en los comentarios y cuéntanos de qué ciudad nos miras. Suscríbete para escuchar más relatos sobre segundas oportunidades, gestos que cambian destinos y mesas que se llenan cuando menos se espera. Y recuerda, a veces la mejor sorpresa de Navidad es una silla que dejó de estar vacía.